¿Alguna vez te has preguntado para qué existe el sufrimiento? ¿Alguna vez te has preguntado si existe una forma de vivir sin sufrimiento? Estas preguntas me las he hecho muy a menudo, incluso desde pequeño, cuando veía a mis padres sufrir, cuando veía a la gente de mi entorno pasarlo mal. Siempre me preguntaba, ¿y esto para qué es? ¿Para qué sirve? Porque, vale, tengo 2 brazos, 2 manos, y sé para qué sirven. Tengo unos dientes, sé para qué sirve. Veo árboles, entiendo la naturaleza, sé para qué sirve. Pero ¿y el sufrimiento? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su función? ¿Y si te dijera que a mis 36 años he encontrado la respuesta? ¿Y si te dijera que es posible llevar una vida sin sufrimiento? ¿Y si te dijera que ya hay un libro de instrucciones, una guía, para llevar eso a cabo, para vivir sin sufrimiento? Es importante que si te interesa todo esto que he dicho, te quedes hasta el final del vídeo para comprender de la complejidad de este mensaje. Lo voy a sintetizar lo máximo posible, lo voy a intentar explicar con ejemplos de forma muy sencilla, pero en el fondo es algo profundo, es algo que tienes que dejar que cale en ti y que te preguntes cómo te sientes después de ver este vídeo, si te interesa adoptar este camino, esta guía, este libro o estas instrucciones para llevar una vida con menos sufrimiento, enfocarte en llevar una vida más plena y más feliz. Siempre me he preguntado, vivo en una sociedad plagada de avances tecnológicos, miles y miles de años de avances, de evolución que nos ha permitido vivir una vida que, si prestas atención, es sorprendente, ¿no? Ahora mismo estás viendo este vídeo gracias a que existe una tecnología. Estoy grabando este vídeo en un bosque aquí en Asturias y tú, desde la parte del mundo en el que estás viendo este vídeo, ¿no? Y fijaos qué tontería, pero qué hallazgo, ¿no? Qué hallazgo que podamos llegar a este nivel de manejo de la tecnología para beneficiarnos, poder estar conectados. Y así con todo. Pero siempre me he preguntado, ¿tantos años de evolución y el ser humano no ha dado con la tecla para entender la mente humana, para salir del sufrimiento? ¿Tantos años de evolución y no hay un libro de instrucciones? Hay un libro de instrucciones para todo, para tu coche, para tu móvil, para que con exactitud comprendas cómo se usa, cómo funciona ese móvil. Pero aquí nacemos, venimos al mundo y no hay ningún libro de instrucciones que nos ayude a comprender esto de aquí, a usarlo, cómo funciona. Pero sí que lo había, y tiene que ver con el noble sendero óctuple. Pero antes de hablar del noble sendero óctuple, vamos a hablar de la manera más científica posible de dónde sale esta guía, que es el noble sendero óctuple, que son las 4 nobles verdades. Vale, a ver, yo lo entiendo. Si nunca has oído hablar de budismo ni nada, puedes oír ahora 4 nobles verdades, noble sendero óctuple, y te puede traer un poco de rechazo en un principio, ¿no? Vamos a intentar hacerlo con nuestras palabras, para ver que más allá de estas palabras que suenan así muy grandilocuentes, en realidad hay una ciencia casi exacta, diría yo, que hace 2500 años ya dieron con la tecla, dieron con la clave de las instrucciones para que el ser humano llevase una vida sin sufrimiento. Las 4 nobles verdades, ¿qué es esto? Básicamente, lo que el Buda dijo es que hay 4 verdades, ¿vale? Vamos a dejarlo de nobles, si eso nos genera cierto rechazo. Hay 4 verdades. Cuando decimos verdades es que científicamente es demostrable. Es una verdad, es inamovible. Se puede demostrar en China, se puede demostrar en España, donde sea. Es algo científico. La primera verdad es que el sufrimiento existe. En el budismo lo llaman dukkha. Cuando hablan de esto, lo que quieren decir es que la vida es sufrimiento. El hecho de estar vivos, nuestra condición de ser humano, hace que suframos. Solo el hecho de estar vivo es sufrimiento.
La vida es sufrimiento, quédate con eso. Hablamos de dolor, de insatisfacción, de malestar. La segunda verdad es que el sufrimiento tiene un origen. El sufrimiento tiene un origen en el deseo, tiene un origen en el apego, tiene un origen en el rechazo al malestar. Por ejemplo, si yo tengo un buen trabajo, me apego a ese trabajo. Me da un estatus, me da un modo de vida, una economía, tengo un buen horario. Es agradable, ¿verdad? Pero que sea agradable no significa que no haya sufrimiento, porque ese trabajo va a ser como una especie de grillete para ti. Son unos grilletes que te mantienen atado a ese estatus, atado a ese trabajo. Y eso genera un apego. Te apegas a ese trabajo, a ese horario, a ese estilo de vida, a ese dinero. Y claro, puedes perderlo. Todo se pierde, hasta la vida, ¿no? Entonces el apego es uno de los orígenes del sufrimiento. Cuando te apegas a algo agradable y desaparece, sufres. Incluso también puedes sufrir por intentar mantener ese estatus, ese trabajo, ese dinero que a lo mejor deja de darte esa experiencia agradable que en su día te daba, ¿no? El deseo, desear las cosas que no tienes de manera compulsiva, estar todo el rato buscando algo diferente a lo que no tienes, sin pararte a valorar lo que ya eres, lo que ya tienes, eso también te genera sufrimiento, te hace sentir miserable, porque siempre te estás fijando en los demás, ¿no? Hoy en día en las redes sociales es muy habitual, vemos personas que tienen vidas modélicas, o aparentemente eso es lo que son, eso es lo que ellos enseñan, y es fácil que tu mente compare esa vida modélica con tu vida y digas, no me gusta, me siento miserable, sufrimiento. Otro origen del sufrimiento es el placer, cuando buscamos incesantemente el placer, de manera, sobre todo el placer inmediato. Eso nos lleva, por ejemplo, a tomar malas decisiones, a solamente sentir esa explosión de placer momentánea, pero luego incluso a veces a sentirnos miserables por habernos dejado llevar por esos placeres inmediatos. Y otro de los orígenes del sufrimiento es el rechazo, por ejemplo, al dolor. Cuando tienes un dolor, hoy en día es muy habitual, ¿no? Nuestra sociedad está llena de rechazo. No queremos sentir dolor, no queremos sentir calor, no queremos sentir frío, no queremos que llueva, no queremos que no llueva, no queremos que se retrase nuestro avión, no queremos que se muera un familiar, no queremos el dolor, lo rechazamos. El rechazo al dolor, que es algo inevitable, hace que suframos también. Es otro de los orígenes del sufrimiento. Entonces, la segunda verdad es que ese sufrimiento que existe, que es real, tiene su origen. La tercera verdad es que el sufrimiento puede cesar. Hay un momento en el que el sufrimiento cesa, se elimina. Y esto es cuando vivimos sin apego, cuando vivimos sin deseo, cuando vivimos sin rechazo. Lo que nos dice esta verdad también es muy interesante, y es que la mente nos genera la ilusión de la permanencia. Cuando tú tienes un dolor, sufres de él porque sientes que es un dolor permanente. Te relacionas con tu dolor como si fuera a estar ahí siempre. No te relacionas con él como si fuera algo que simplemente va a transitar, que hay un momento en el que estás sintiendo este dolor, ¿no? O por ejemplo el dolor por una pérdida, algo emocional también, ¿no? O por ejemplo el dolor por sentir que no puedes hacer lo que te gustaría hacer y que eso siempre va a ser así, ¿no? La ilusión de permanencia genera el sufrimiento. También se puede ver con el apego. Yo me apego porque me he generado la ilusión de que siempre voy a estar así. Yo antes estaba bien, por ejemplo, ¿no? Eso es porque cuando estabas bien no eras consciente de que ese estar bien, que tú lo defines así y que puede ser pues un conjunto de cosas, que estabas sin dolor, que te sentías con energía, sentías la alegría en tu cuerpo fluir, te creaste la ilusión, eso lo hace la mente, todas las mentes, nos crea la ilusión de esto va a estar aquí conmigo siempre, siempre voy a estar bien. Y cuando lo pierdes, sufres. Que en realidad no has perdido nada. Es la propia impermanencia, la transitoriedad de las cosas, lo que hace que pierdas, entre comillas,
tanto lo bueno como lo malo, tanto lo agradable como lo desagradable. Por lo tanto, a pesar de que el sufrimiento existe, primera verdad, a pesar de que el sufrimiento tiene un origen, ya lo hemos descubierto, también hay un cese del sufrimiento, y es cuando conectamos con esa impermanencia. Pero hay una cuarta verdad, y es el camino a la liberación de ese sufrimiento. ¿Cuál es el camino? ¿Cómo puedo vivir sin deseo? ¿Cómo puedo vivir sin el rechazo a lo desagradable? ¿Cómo puedo vivir sin apegos? ¿Cómo puedo vivir sin sufrimiento? Pues esta cuarta verdad es el noble sendero óctuple. El noble sendero óctuple es el camino que nos va a ayudar a enfocarnos en la liberación de ese sufrimiento. Esto de las 4 nobles verdades, bajo mi punto de vista, lo que refleja es que el Buda era una especie de médico, pero un buen médico. Me refiero, era una persona que encontró una enfermedad, el sufrimiento, le dio un diagnóstico, una causa, ¿vale? Lo que está generando tu sufrimiento es esto, y después ofreció un tratamiento, que es lo que los médicos hacen. Los médicos buenos, insisto. Encuentro que tienes una enfermedad, ya sé cuál es, ya sé qué está generando esa enfermedad, cuál es la raíz de tu enfermedad, y ahora voy a darte un tratamiento. Entonces, el tratamiento es el noble sendero óctuple. ¿Qué es el noble sendero óctuple? El noble sendero óctuple consta de 8, vamos a decir, principios, y se basa en cultivar 8 principios, en el que voy a hablaros de manera muy resumida de cada uno de ellos, con algunos ejemplos, pero entended que el noble sendero óctuple es algo muy potente, muy profundo, y que seguramente requiere un vídeo aparte extendiéndome en ello. Pero simplemente para conocer cuál es ese libro de instrucciones, cuál es ese tratamiento que el budismo nos invita a seguir para liberarnos del sufrimiento. Lo primero es el cultivo de la visión correcta. Visión correcta también se entiende como comprensión correcta. Cuando hablamos de correcto, que son las palabras que voy a utilizar, no se refiere a algo ético, moral, de hay un Dios que te dice qué es lo correcto y qué no es correcto, sino lo correcto se refiere a el camino de la verdad, lo que a ti te va a ayudar a salir de ese sufrimiento, ¿no? Entonces, visión correcta. ¿Qué es la visión correcta? ¿Qué es la comprensión correcta? Es la capacidad, el entrenamiento en que veas las cosas tal y como son. Es decir, nuestra mente está constantemente interpretando la realidad. Vemos un acto y una persona lo va a interpretar de una forma, otra de otra, otra de otra. Así funciona la mente. La mente interpreta, construye la realidad. La visión correcta lo que nos dice es si eres capaz de cultivar una visión más objetiva, una visión más científica de las cosas. No tanto dejándote llevar por la interpretación de tu mente. Esto es lo que está pasando. Ya está. Observarlo. Ser capaz de ver las cosas tal y como son, no tal y como te lo dice tu mente, los prejuicios y tus creencias. Esto es un camino interesante porque muchas veces nos lleva a abandonar creencias. Y esto es muy difícil. Cuando uno cree que la vida es de una manera, cree que su pareja es de una forma, cree que el mundo funciona de una forma, abandonar esas creencias suele ser doloroso y no es fácil. Entonces es importante cultivar una visión, si quieres salir del sufrimiento, claro, cultivar una visión correcta, es decir, ver las cosas tal y como son. El segundo es el pensamiento correcto. En el budismo son muy conscientes de que todo lo que hacemos en la vida tiene el origen en el pensamiento. Tu forma de pensar te lleva a decir algo, te lleva a actuar de una manera, ¿no? Entonces es importante que cultives una forma de pensar correcta, un pensamiento correcto. ¿Qué es un pensamiento correcto? Que de vez en cuando te plantees si esto que estás pensando está enfocado en tu bienestar y en el de los demás.
¿Esto que estoy pensando es algo positivo para mí, positivo para el otro? ¿O este pensamiento es algo que me está llevando al sufrimiento? ¿No? Es como el camino contrario. El camino del sufrimiento es dejarte llevar por los pensamientos automáticos de tu mente. El camino del no sufrimiento, o de la iluminación, que también se le llama así, es cultivar una mente para que tus pensamientos sean adecuados. Adecuados es que se enfoquen en tu bienestar y en el de los demás. Es algo mutuo, no es algo de pues solo me enfoco en mi bienestar, eso no sería un pensamiento correcto, o solo me enfoco en el bienestar del otro. El bienestar te tiene que incluir a ti. Entonces se sabe que podemos cultivar una mente mucho más amable, agradecida. Hay tipos de meditación, por ejemplo en el mindfulness, que son meditaciones generativas. Entendemos que la mente es como un jardín en el que tú plantas semillas. Si plantas la semilla del odio, brotará odio y brotarán pensamientos de odio, ¿no? Si plantas semillas del deseo, pues brotarán pensamientos de deseo y eso ya sabemos que nos lleva al sufrimiento. Pero también puedes plantar semillas, por ejemplo, de gratitud. Si tú todos los días agradeces, gracias a la neuroplasticidad, que esto es algo que ya se sabe, ¿no? Por eso digo que esa mirada científica creo que es muy interesante. Si tú cultivas todos los días pensamientos de agradecimiento a las cosas que tienes, a la vida que te rodea, cosas que a veces das por hecho, que la mente pasa desapercibida, prestarle atención a esas cosas y agradecer. Agradecer el alimento que tienes en la mesa, agradecer tener luz en casa, por ejemplo. Cualquier nimiedad que tú digas, esto normalmente no presto atención porque ya doy por hecho que está ahí, agradece. Si agradeces, tu mente se volverá más agradecida. Si deseas bienestar a los demás y a ti mismo, tu mente se volverá más amable. Por lo tanto, se puede, es un trabajo obviamente, es una práctica, pero se puede cultivar un pensamiento correcto. El tercero es el habla correcta. Es decir, a veces hablamos de más. A veces con nuestras palabras hacemos daño a otros. A veces por no admitir que no sabemos algo decimos tonterías, ¿no? Y esto nos pasa a todos. El habla correcta significa que cultives un habla mucho más precisa, que busques decir más con menos palabras. Neva, tranquila, que estoy aquí. Que seas muy cuidadoso con las palabras, que comprendas que tus palabras pueden hacer daño a otra persona. Espera, voy a irme aquí un poquito más cerca. Es que tengo atados a las fieras. Bueno, sobre todo a la fiera. Porque si no es imposible grabar. Entonces, bueno, lo que dure el vídeo me da un poco de pena, pero es que es lo que hay. Pero claro, ahora estaba sentado por ahí y Neva no me veía y se estaba poniendo nerviosa. Así que bueno, me voy a quedar por aquí. Que sí, que estoy aquí, que sí. Entonces el habla, como iba diciendo, el habla correcta consiste en cultivar un habla correcta, que cuides tus palabras, que te pares a pensar antes de decir algo, si esto que vas a decir es bueno para el otro o es bueno para ti. ¿Qué estás buscando con esto que estás diciendo? Que no mientas, por ejemplo. La palabra, el habla correcta también se refiere a ser honesto, a no mentir, a no engañar, a no decir cosas para dañar a otro y así tú sentirte mejor o sentirte poderoso, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esto también es un cultivo. Todas estas actitudes las cultivamos. Acción correcta. Si cultivamos pensamiento correcto, habla correcta, también la acción. Es decir, esto que estoy haciendo, que te lo plantees, esto que estoy haciendo ahora mismo, ¿es algo bueno para mí y para los demás? Todo se basa en que si tú quieres llevar una vida sin sufrimiento, no solo te tienes que enfocar en ti, sino también en los demás. Es decir, por ejemplo, este alimento que estoy comiendo, ¿qué ha tenido que pasar para yo comer este alimento? ¿No? Aquí podríamos hablar de aspectos también medioambientales, ¿no? El ser humano se sabe que ya no por el hecho de ser carnívoro, sino que comemos de manera indiscriminada, excesiva. Entonces no son acciones correctas. De hecho, la propia acción de alimentarnos mal trae sufrimiento, mucho sufrimiento.
de alimentarnos de más, por ejemplo. Entonces, la acción correcta, por poner un ejemplo, podría ser una alimentación correcta. Alimentación correcta es comer lo que realmente necesitas, comerlo de una forma amorosa, agradecida, no solamente dejarte llevar por el placer inmediato, ¿no?, de los alimentos, que de hecho suelen ser los menos nutritivos. Por eso digo que esto es una guía espectacular para comprender la mente humana y se puede aplicar a nuestros tiempos, por eso son verdades, ¿no? Vale, luego tenemos el medio de vida correcto. ¿Qué significa el medio de vida? Pues, por ejemplo, si tú te estás dedicando a algo, a un trabajo, ese medio de vida por el cual te estás ganando la vida es algo que está ayudando a los demás, te está ayudando a ti mismo, está ayudando a los demás. Aquí no debemos caer en los juicios de pensar que, no sé, un cantante, como entretiene a los demás, tiene un medio de vida más correcto que una persona que se dedica a limpiar las calles, por ejemplo. Pues al fin y al cabo esa persona que se dedica a limpiar las calles está ayudando a que su vecindario esté más limpio, o esa persona que te atiende en el supermercado te está dando alimento, te está dando la posibilidad de que vayas a un sitio para comprar alimento. Aquí no hablamos de escalas sociales ni de estas tonterías de pues es que este es más valioso que el otro, ¿no? Sino más bien que te plantees si esto que estás haciendo, esta forma en la que te estás ganando la vida, está enfocada en el bienestar propio y de los demás. Porque sabemos que el ser humano se ha dedicado durante muchos años y se sigue dedicando a un poco a decir, bueno, el fin justifica los medios, ¿no? Si mi fin es ganar más dinero, si enveneno a la gente, pues da igual, porque al final da beneficios, ¿no? Así funcionan algunas empresas, no todas, obviamente, y esto es algo que trae mucho sufrimiento, ¿no? Entonces es importante que hagas lo que hagas en tu vida, lo hagas desde la honestidad, desde la búsqueda de bienestar propio y de los demás, no desde engañar a las demás personas solamente para ganar más dinero, por ejemplo. El esfuerzo correcto. El esfuerzo correcto se refiere a, por ejemplo, a este camino que estás transitando de la iluminación, del fin del sufrimiento, que lo hagas con un esfuerzo correcto. Imagínate que yo ahora me obsesiono con la idea de, oh, por fin hay una guía, unas instrucciones para dejar de sufrir, y empiezo todos los días a practicar mucha meditación, a esforzarme muchísimo en hablar correctamente, a pensar correctamente. Esto te puede romper, porque un esfuerzo excesivo, como si quisieras huir del sufrimiento ya y alcanzar esa iluminación rápido, tiene que ser ya. Esto nos puede llevar a un nivel de esfuerzo que nos puede agotar, ¿no? Esto lo podemos aplicar a muchos ejemplos en la vida. Cuando, por ejemplo, te esfuerzas mucho en algo, pues al final acabas agotado, ¿no? Pero si no te esfuerzas nada, no te mueves, no consigues nada, ¿no? Entonces, un esfuerzo equilibrado. Esforzarte, pero de manera muy sabia, muy equilibrada, teniendo en cuenta también tu descanso. Atención correcta. Este es el séptimo. ¿Qué es la atención correcta? La atención correcta se refiere un poco a lo que es mindfulness, en esencia. Es una técnica que se llama sati, y la atención correcta se refiere a entender que nuestra mente tiende a estar en el pasado o en el futuro. La mente por sí sola no va a estar en el presente porque no le gusta. La mente es preocupaciones, ¿no? Está hecha de tal manera para protegernos y por lo tanto siempre va a estar enfocada en el futuro, o también en el pasado, pues recordando algo o sintiendo nostalgia por algo, ¿no? O arrepintiéndose por algo. Entonces, la atención correcta se refiere a que tú practiques la manera de traer la mente al momento presente, conectar con lo que sientes, con tus sentidos, con tu respiración, con tus emociones, incluso con tus pensamientos, ser consciente de tus pensamientos. La atención correcta es lo que nos ayuda a salir de ese piloto automático y, de hecho, al estar presentes, al estar conscientes, tomamos muchas mejores decisiones. La atención hoy en día está por los suelos, gracias a que no vivimos en una atención plena en el presente y que cada vez, por ejemplo, los vídeos que consumimos cada vez son más rápidos, cada vez son más cortos, cada vez... leía una vez en Twitter, por contar una anécdota, de que había una persona que decía: soy el único que está viendo las series en Netflix a la velocidad por 1,5.
para ver más capítulos, ¿no? Y claro, esto está generando que la mente cada vez esté más dispersa y que cada vez pierda más atención, atención al detalle, atención a la vida, atención a lo que te rodea. No tenemos atención. Y una mente que no está atenta es una mente de mono, y esa mente de mono es una mente de sufrimiento absoluto. Luego estamos hablando de sufrimiento, pero sufrimiento hay de muchos grados, ¿no? Y hay personas que, si no están sufriendo ya, van a sufrir mucho porque tienen déficits de atención muy graves. Entonces la atención correcta es importante cultivarla. Y por último, la concentración correcta, que reconozco que aquí hay cierta confusión, cuál es la diferencia entre concentración y atención. Mi interpretación es que la concentración se refiere a que cuando, por ejemplo, tú estás haciendo una cosa, tú eliges, no sé, cocinar, voy a cocinar. Que en lugar de estar cocinando mientras piensas en otras cosas, o mientras escuchas música, o mientras haces otra cosa, que cocines, que estés ahí concentrado en el acto que estás realizando, con el esfuerzo adecuado, ¿no? Que, por ejemplo, si estás hablando con una persona, que estés concentrado en esa persona, que estés atento, ¿no? Se relaciona con la atención, pero yo creo que es una distinción en lo que es el acto en sí que estás realizando, ¿no? Atender nos referimos a atender a todo, a estar presentes. La concentración nos referimos a, si tú estás realizando una actividad, que estés concentrado en ella, que no estés, por ejemplo, como pasa mucho, personas que van al gimnasio, están haciendo deporte, ejercicio, y parece que están absortos, que están pensando en otras cosas, escuchando un podcast, escuchando música, no están concentrados en lo que realmente es la actividad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que podemos dejar el vídeo por aquí, espero que te haya gustado. Ya digo, es una primera aproximación muy breve, muy resumida, de las instrucciones para llevar una vida sin sufrimiento. Ahora la decisión es tuya. ¿Quieres tomarte esto como una fuente de inspiración o incluso como una guía a la que te gustaría seguir? Hay muchos libros que hablan sobre el budismo, sobre el noble sendero óptuple, cómo llevarlo a cabo. Entonces, bueno, aquí solamente quería dejarte este detalle, ¿no? Que bajo mi punto de vista siempre he estado buscando el fin del sufrimiento. ¿Dónde están las instrucciones de esto de aquí? Y creo que aquí está. Entonces, bueno, ya hablaremos más de estos temas. Si te interesa, déjamelo en los comentarios y espero que este vídeo haya sido de mucha ayuda. Deseo que puedas llevar una vida plena, feliz y sin sufrimiento.